Hoy les voy a presentar una nueva planta comestible. Miren qué lindo día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para presentarles una nueva planta comestible que tenemos en la huerta. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. La tenemos por acá. Se trata del taco de reina, también conocida como capuchina. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre su cultivo, sobre sus beneficios para la salud, algunos lindos datos y sobre su aspecto comestible, para luego mostrarles el desarrollo de nuestra planta. Es originaria de las zonas cálidas de América del Sur, principalmente de Perú y Colombia. Es una planta ornamental, medicinal y comestible. En la era precolombina ya se utilizaba en la medicina y en el siglo XVI los jesuitas llevaron la flor a Europa. Para los amantes del picor, les regala flores, hojas, brotes y falsas alcaparras. Ahora les voy a contar sobre su cultivo. Es una herbácea que se cultiva como anual y perenne. Se presenta como trepadora, colgante y cubresuelo. Sus hojas tienen largos peciolos que le permiten a la planta enroscarse a un soporte u otra planta y así alcanzar el sol. Hay que tener en cuenta que sus tallos son rastreros y avanzan sobre la superficie ganando terreno. Crece en varios tipos de suelo, aunque prefiere los sueltos, ricos en nutrientes y con buen drenaje. Se puede cultivar en maceta o contenedor, siempre y cuando sea grande y con buen drenaje. Es resistente al frío, aunque las heladas pueden quemarla. Prefiere climas cálidos o templados. Crece saludable a pleno sol o a media sombra. El riego debe ser moderado, manteniendo la tierra húmeda, pero sin excederse en el riego. No le gusta el suelo encharcado. En suelos pobres habrá mayor producción de flores. En cambio, en suelos muy ricos en nutrientes, principalmente nitrógeno, aumenta el número de hojas. Se puede cultivar sobre las pilas de compost de fines de otoño. En la huerta cumple una función fundamental porque repele a las moscas blancas de repollos, coliflores y otras crucíferas. Se puede sembrar al pie de frutales o entre líneas en la huerta para expulsar a varias plagas. Se puede reproducir por semillas o por gajos. Las flores pueden ser amarillas, naranjas o rojas. Atrae abejas para la producción de miel. Cuando sus hojas y flores ya están desarrolladas, es el momento de cosechar. Es sensible al ataque de pulgones y orugas. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitamina C, betacaroteno, flavonoides, sales minerales y ácido oxálico. Tiene propiedades antibióticas, descongestivas, desintoxicantes y cicatrizantes. Combate infecciones urinarias y problemas de garganta. La infusión de las hojas y tallos previene gripes y resfríos. Ahora les voy a contar
sobre su aspecto comestible. Las hojas, flores, tallos y raíz son comestibles. Las flores son comestibles y tienen forma de trompeta. Sus hojas y flores se consumen frescas en ensaladas y tienen un sabor muy parecido al del berro, del cual es pariente cercano. Las hojas y flores aportan a las ensaladas color y un picor agradable. También se pueden agregar las flores a las sopas. Las hojas quedan muy bien en omelets. Con las hojas de taco de reina se puede hacer un pesto delicioso con jugo de limón, aceite, sal, nueces y queso rallado. Las raíces y el tallo tienen un sabor similar a la rúcula. Si las flores adquieren un cierto sabor dulce, es debido a la actividad biológica de las abejas. Las cápsulas de las semillas inmaduras se pueden encurtir en vinagre como reemplazo de las alcaparras. Ahora les voy a mostrar el desarrollo de nuestra planta. Debajo de varios frutales se encuentra nuestra planta de taco de reina o capuchina. Magnífica cubre suelo, que además se va trepando, como se verá ahí, se va agarrando del alambrado. Cubre el suelo en un amplio sector. Además, no permite que otras plantas que no queremos en la huerta crezcan. La idea de este video surgió porque en donde vivo, Mar del Plata, Argentina, a esta planta se la conoce por su aspecto ornamental. Se la suele ver en parques, jardines, huertas, pero pocos conocen su aspecto comestible. Bueno, la idea de este video es precisamente para eso, para difundir su aspecto comestible. En nuestro canal difundimos plantas comestibles. Nos regala muy lindo color a este espacio. Además, nos regala alimento. La consumimos mucho acá en este espacio. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Voy a dar la vuelta allá y les voy a mostrar el otro sector. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Prontito. Chau, 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 chau. Chau.